Hola, ¿cómo están? Hablándoles nuevamente desde su canal Vibración Cuántica del Ser. ¿Cómo está mi doctor? Muy bien, hola queridos amigos, un abrazo cuántico desde Vibración Cuántica del Ser y un saludo muy especial en este día tan genial, tan espectacular, en este día cuántico, el 3 de mayo. Hoy, día 3 de mayo, se forma una cruz en el cosmos. Hoy puede ser posible que llueva, hoy es posible que haya tormentas en algunos lugares en donde se está formando esa cruz tan maravillosa, porque esta cruz empieza a formar desde el 21 de marzo, que es cuando se empieza precisamente a formar la Santa Cruz. Hoy está totalmente formada, organizada y empieza nuevamente a desvanecerse. Y hoy es cuando vamos a pedir todo lo que nosotros necesitamos y deseamos. Por lo menos yo ya hice mi carta, coloqué mis peticiones, hice mis dibujitos de mi coche, de mi automóvil, de mi casa, de lo que yo necesito y lo tengo acá. Lo tengo listo para empezar mi ceremonia de los 1000 Jesuses. Es una ceremonia cuántica, una ceremonia porque es un día mágico, especial, y usted debe aprovecharlo para que se le concedan todas las peticiones y todos los favores. Pues como ya vamos a empezar, lo voy a depositar aquí en esta vasijita de barro y lo dejamos ahí con los invitados que vamos a tener aquí, que ya depositaron también aquí su cartica, y vamos a empezar esta ceremonia. Bueno, la forma de empezar lo vamos a hacer con una oración a la Santa Cruz. Si me permite, ya nosotros previamente hemos alistado la cartica, como ustedes observaron, la vasija de barro. Si usted no sabe leer y escribir, entonces haga unas rayitas porque es la intención con la que usted va a hacer la cartica. Estamos alistando o ya alistamos los 20 granitos de garbanzo, de lenteja, de cualquier cosa, para contar precisamente las 50 camándulas que nos van a ayudar a que sean 1000 Jesús los que vamos a hacer. Y tenemos 20 camándulas, doctor. nuestra Santa Cruz, en donde hemos colocado este billetico, que vamos a hacer la donación este año para comprarle algo especial e importante a una familia bien pobre en el día de la Santa Cruz. O necesitada, diría yo. Sí. Bueno, ya como dijo el doctor, Fósforos, tenemos la esencia, el incienso. Tenemos los 20 granitos, que son las 20 camándulas que representan los 1000 Jesuses. Damos inicio haciendo... Pero quiero hacer claridad también que no tiene que ser usted católico. Nosotros vamos a hacernos la señal de la cruz, pero si usted no es católico, si no lo quiere hacer, no tiene que hacerlo. Simplemente tener el símbolo de la cruz. Y si no quieren hacer la oración, tampoco la hacen. Simplemente hacen el rezo de los 1000 Jesuses. Entonces, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Y empezamos. Cruz divina, santa y poderosa, con el poder y la grandeza que tú tienes, te pido con toda fe que me libres de los malos pensamientos y peligros, y también ahuyentes los malos amigos y amigas que piensan perturbar mi hogar, mis negocios, mis trabajos y juegos. Como yo estoy con Dios, te pido con toda fe que quiero prosperar en todo, día a día, que salga el mal y entre el bien, como entró Jesucristo en la santa casa de Jerusalén, así sea. Así fue, así es, y hecho está. Y hecho está. Y damos inicio con la palabra, con la frase más bien. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús.
Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Hasta aquí llevamos Se completaron las camándulas, estamos completando 500 500 Jesuses. Jesuses, 10 granitos que hemos pasado de los 20 que teníamos. Entonces ahora vamos a disponernos a quemar nuestras cartas. Quiero aclarar que estos son billetes didácticos. Para pedir dinero quemamos pero billetes didácticos que hemos colocado acá. Y vamos a prenderle fuego a nuestras carticas. Los de verdad los dejamos al pie de la cruz para posteriormente, cuando terminemos, hacer una donación a una persona muy necesitada en este año de pandemia. Le prendemos fuego a nuestras carticas. Está un poco difícil para aprender este año los mensajes. Entonces procedemos a prender fuego a cada una de las carticas y a las carticas de todos los que están aquí participando de la ceremonia de los 1000 Jesuses. Nos disponemos a aplicarle un poquito de incienso Y un poquito de loción de la que cada uno quiera aplicar. Puede ser su loción personal. lejitos porque eso tiene alcohol. Le aplicamos alcohol, o es decir, la esencia. Y la dejamos que termine de quemarse. Estamos precisamente los 500 Jesuses, estamos haciendo esa pausa para que se pueda quemar las cartas de todos los que asisten en este día a la celebración cuántica del Día de la Santa Cruz. Y ahora sí, entonces, vamos a continuar haciendo los otros 500 Jesuses que nos hacen falta. Para completar los 1000 Jesús. Aquí están los otros 10 granitos de maíz. A medida que va pasando cada camándola, yo corro un granito a la otra vasija y entonces cuando completamos, ya hemos completado 1000 Jesuses. 20 granitos corresponden a 1000 Jesuses. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces. Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces. Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces. Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces. Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces. Jesús, 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 Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús.
Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces, Jesús, Jesús,
Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he de decir 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Satanás, conmigo no contarás, porque el día de la Santa Cruz he dicho como dije 1000 veces: Jesús, 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 Jesús. Hasta aquí hemos terminado 20 ya camándulas. 20 camándulas que corresponden a 1000 Jesuses. Una aclaración: si no quieren quemar las carticas a la mitad, cuando van en las 10 camándulas, pueden hacerlo al final y continuar las 20 camándulas seguiditas, que son 2 por 5, 10, son 1000 Jesuses. ¿Sí? Hasta acá, pues hemos dicho la palabra 1000 veces Jesús, y ojalá se les cumplan todos sus favores. Recuerden que por lo regular se cumplen los deseos, las peticiones antes del próximo 3 de mayo. Sí, exactamente. Recuerden que esto es una ceremonia cuántica en donde unimos o se unen las dos energías, que son la positiva y la negativa, con la energía eléctrica o con cualquier energía, la cateónica o cualquier energía. Y entonces al unir el positivo y el negativo se produce el milagro. Y ese es el secreto para que esta ceremonia sea tan efectiva. Esperamos que se les cumplan absolutamente todos sus deseos y que la Santa Cruz les conceda todos los favores. Quiero recordarles que esta es una ceremonia ancestral. Esto no es el invento de nosotros o otra persona. Esto, digamos, en Colombia lo practican hace miles de años a través de los ancestros, todas las personas, y se les cumplen todos los favores y todas las peticiones que ellos piden en el día de la Santa Cruz. Así es de que, de mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos 1000 Jesuses, y esperamos que si usted no llegó a este momento de esta grabación o en este momento de esta repetición que estamos haciendo los 1000 Jesuses, lo puedan volver a colocar y repiten nuevamente con otra persona o con otro grupo de familiares hacer la terapia de los 1000 Jesuses. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por acompañarnos en este su canal, Vibración Cuántica del Ser. Déjanos su comentario, dale me gusta y suscríbete en nuestro canal. Muchísimas gracias, un abrazo cuántico de luz. Y pónganlo en práctica.